tardes a todos allá en casita y a los hermanos que venimos a transmitir, que pues somos muy poquitos, ¿verdad? No vayan a pensar que aquí estamos todo un mundo de gente. Bueno, hermanos, vamos a terminar hoy nuestra serie de predicaciones que tienen que ver con la Eclesia. ¿Se acuerdan que iniciamos en este mes una serie pequeña de 4 predicaciones? Y hoy estaremos en este cuarto de la serie. Yo no sé si ustedes se han fijado, hermanos, se han percatado que en muchos países, en muchas partes del mundo, hay una gran anarquía. Gran anarquía. Y quiero explicar esto, quiero explicar lo que significa la palabra anarquía. Por ejemplo, si yo digo monarquía, pues quiere decir que un monarca es el que reina, gobierna un monarca. Hay un rey que está gobernando. Y si yo digo anarquía, el prefijo a es sin, o sea, sin gobierno. Y no es que no haya gobiernos en el mundo, pero parecería que no hay gobierno, ¿no? En muchos lugares. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? A mí me viene a la mente, yo pienso que nuestra sociedad, el día de hoy, se parece a la sociedad que vivía en la época de los jueces. Ustedes saben, ¿verdad? Porque hemos leído la Biblia, cuál es el estribillo, cuál es el corito que se decía, ¿verdad? O el hilo conductor de todo el capítulo, de todos los capítulos del libro de los jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y hoy en día es igual, o sea, no hay disciplina, se ve que la gente hace lo que quiere, ¿no? Entonces, hermanos, estamos en este cuarto de la serie que yo le he titulado Una iglesia que sabe disciplinar. Ya vimos, por ejemplo, en la primera predicación, vimos algunas de las enfermedades o de los síntomas que presenta una iglesia que está enferma. Luego vimos 2 modelos para hacer iglesia. Uno vimos en la iglesia de Antioquía, una iglesia misionera, y luego vimos una iglesia que el Señor Jesucristo mismo pues felicitó, encomió, que fue la iglesia de Filadelfia. Esos son los 3 temas anteriores. Y el tema de hoy, hermanos, se llama así: una iglesia que sabe disciplinar. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos rogarte que en esta hora tú nos hables con poder y con autoridad, que me uses, Señor, como un ministro fiel para predicar tu palabra, y que tú me ayudes y el Espíritu Santo sea quien lleve esta palabra a nuestros corazones. Te rogamos esto, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Un poquito después de la Reforma Protestante, por ahí del año 1561, se formuló lo que hoy conocemos como la Confesión de Fe, la Confesión belga. Es una de nuestras confesiones pues más icónicas, más representativas de los protestantes, de los reformados. Y quiero leer una parte bien importante. Eso sí lo voy a leer porque tengo que leerlo tal cual, ¿no? Entrecomillado. Lo que dice la Confesión de Fe belga, dice así: la iglesia necesita ejercer la disciplina bíblica, porque la falta de esta provoca anarquía dentro de la misma. Es decir, si nosotros como iglesia no ejercemos la disciplina, ¿qué va a haber dentro de nuestra iglesia? Va a haber anarquía. Y miren, déjenme decirles que parte de la disciplina eclesiástica, parte de la disciplina bíblica, forma parte del amor de Dios, del plan del amor de Dios. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo si estamos disciplinando a alguien, cómo puedes mostrarle el amor a alguien si lo estás disciplinando? Acabamos de leer, hicimos la lectura y dice que Dios al que ama, ¿qué hace con él? Entonces es parte del amor de Dios, es parte del amor de Dios. Ahora, como yo decía, en todos los países hay reglas, en todas las ciudades hay reglamentos que no se cumplen. Bueno, eso es otra cuestión, ¿verdad? Pero los hay. Miren, vean nuestro país que es un país que está avanzando, creo que está, gracias a Dios, están quitándose muchas cosas, pero nuestro país es un país que vivimos en un estado que no es un estado de derecho. Vivimos en la impunidad, vivimos en la indefensión. Ahora, hermanos, si esto pasara en la iglesia no tiene que haber impunidad. En la iglesia tenemos que vivir un estado de derecho. Y miren, yo quisiera entonces mostrarles aquí a través del pasaje que ya leímos en Hebreos, cuáles son las características de una iglesia que sabe disciplinar. Y cuando me refiero a una iglesia, no me estoy refiriendo solamente a los líderes, no me estoy refiriendo al consistorio, a los diáconos o a la directiva, me estoy refiriendo a toda la iglesia. Miren, hermanos, una iglesia que sabe disciplinar, su primera característica es
y quiero leer el versículo 5, ya lo leímos, pero lo quiero volver a leer. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Una iglesia que sabe disciplinar, hermanos, es una iglesia que no se va a molestar, que no se va a enojar cuando la disciplinan. Aquí fíjense lo que está diciendo, y ya mencioné, el mundo vive con reglas, ¿sí? El mundo vive con disciplina. ¿Qué pasa si tú infringes la ley? ¿Qué pasa si tú ahorita sales a la calle y infringes cualquier ley? Trae una consecuencia, hay una disciplina. Miren, aquí dice una cosa bien interesante: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Se hizo un experimento en Estados Unidos, eso a mí me impactó mucho porque hace años se hizo este experimento. Bueno, fue un experimento social. Se tomaron a 100 niños de muestra y 50 de estos niños crecieron en hogares o en un hogar donde no tenían disciplina, donde no había reglas. Y los otros 50 crecieron en un hogar, pues el típico hogar norteamericano, con reglas, con disciplina. Y después de 20 años el resultado dio: los primeros 50 niños que crecieron sin reglas y sin disciplina, 48 de ellos fueron delincuentes, violadores. Y de los otros 50 que vivieron con reglas, 49 de ellos fueron hombres de bien, trabajadores. ¿Esto qué nos indica? Que como sociedad y también como iglesia necesitamos nosotros reglas, necesitamos la disciplina. Por eso nos invita, hermanos, a que cuando nos disciplinen en la iglesia, no nos enojemos. Me acuerdo mucho hace algunos años, yo era pastor de una iglesia, tenía una iglesia donde yo era el pastor oficial de esa iglesia, pero también el presbiterio me mandó a una congregación a ser pastor oficiante de esa iglesia. Iba cada mes a esa iglesia porque no tenían pastor. Y en esa iglesia donde yo fui pastor oficiante me tocó, juntamente con el consistorio, disciplinar a una pareja. Esa pareja la disciplinamos porque habían fornicado. Y se hizo todo el proceso, ¿no? Como dice Mateo 28, ve con él, habla con él, exhórtalo, pero también conforme a la disciplina de nuestra iglesia presbiteriana. Y entonces estábamos ejecutando la disciplina en público. Estábamos diciendo en qué consistía la disciplina. Estaba yo ahí al frente con el consistorio de la iglesia y una hermana en la parte de atrás alza la mano que quería hablar, ¿no? Y bueno, pues nuestro gobierno es democrático representativo, tenemos que dejar que hablen las personas. Entonces le dejamos que hablara a la hermana y nos dijo, no me dijo a mí directamente, pero casi, ¿verdad? Dijo: ustedes los líderes de la iglesia son unos hipócritas, porque proclaman el amor de Dios y están disciplinando a esta pareja. Y miren, la misma pareja, estas mismas personas ya estaban de acuerdo. Pero a veces, hermanos, como yo les decía, ¿no? Como que nosotros no vemos a veces que parte del amor de Dios está en la disciplina. Ahora, déjenme decirles que la disciplina eclesiástica, la disciplina bíblica, tiene tres fundamentos o tres para qués. La primera es, por ejemplo, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, el nombre de Cristo no sea blasfemado. Vamos a poner este mismo caso de esta pareja que cometió fornicación. ¿Qué pasa si las personas de afuera se enteran? ¿Qué pasa si las personas de afuera se enteran que nosotros cometemos ese tipo de pecados? ¿Qué van a decir esas personas? Las personas de afuera, ¿qué van a decir? Pues no que siguen a un Dios, no que siguen a un no sé qué, no que su Dios es poderoso, no que... Entonces, si nosotros disciplinamos es para que el nombre del Señor Jesucristo no sea ¿qué? Blasfemado en primera instancia. Segundo, para que el pecado no se propague. ¿Qué pasa si en una congregación, y en cualquier lugar, en cualquier lugar que se relajan las reglas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay unos jovencitos que fornicaron en la congregación y no los disciplinamos? ¿Qué van a decir los otros jóvenes?
Entonces esto ya es normal, entonces dicen, pues no pasó nada, entonces yo lo voy a hacer también. Entonces es la segunda cosa por la cual nosotros aplicamos disciplina, o se aplica la disciplina eclesiástica o bíblica para que el pecado no se expanda. Pero la tercera, y quizá la más importante, la más importante es que no se ha blasfemado el nombre de Cristo. Pero esta también es importantísima, la tercera causa por la cual nosotros ejercemos la disciplina, para que el ofensor, la persona que pecó, la persona que cometió el error, la falta, vuelva a Cristo. O sea, si nadie te dice que estás mal, si todo el mundo te dice, no, pues tú estás bien, nadie te disciplina, nadie te llama la atención, entonces ¿cómo te vas a dar cuenta, no? Por eso es que aplicamos la disciplina. Ahora, fíjense lo que dice, y ya finalmente lo que dice este versículo. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por él. Muchos cuando los disciplinan, ¿qué es lo primero que hacen cuando los disciplinan en una iglesia? Se enojan y le dejan de hablar al pastor o a quien lo disciplinó, o muchos incluso hasta se van de la iglesia. Bola de hipócritas y se van de la iglesia. ¿Tú quién eres para disciplinarme? Entonces dice aquí, no menosprecies la disciplina. Una iglesia que verdaderamente está en Cristo va a saber disciplinar. Y miren, la segunda cosa va a ser más chocante todavía, porque quiero leer el versículo 6. Fíjense lo que dice el versículo 6. Segunda característica de una iglesia que sabe disciplinar. Dice así, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Miren, hermanos, una iglesia que sabe disciplinar sabe que Dios sí castiga. Esto va a ser, es muy duro para muchos. E incluso yo he tenido debates con gente, incluso con líderes de iglesia, que me han dicho, no, pastor, usted está mal, Dios no castiga. Hermano, no me haga caso a mí, haga caso de lo que dice la Escritura. Aquí lo está diciendo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa palabra azotar se refiere en griego a cuando, por ejemplo, en la época de los romanos, a un criminal, a un delincuente, el mismo gobierno romano, los tribunales romanos le imponían azotes. Era un castigo. Entonces, cuando dice aquí, está hablando de azotes, está hablando de un castigo. Ahora, ¿cómo es el castigo de Dios? Fíjense bien. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo es el castigo del Señor? Con amor. Con amor. Miren, yo no sé si a ustedes les ha tocado, a los que están viendo, les ha tocado alguna vez disciplinar a sus hijos. A veces nos duele más a nosotros que estamos disciplinando, pero lo tenemos que hacer, nos duele. Y al Señor le duele mucho cuando tiene que disciplinarlos, pero de todas maneras lo hace. Ahora, yo no estoy aquí haciendo una apología de la violencia, porque miren, la Biblia dice que es muy clara la Biblia. Ahora, incluso yo conozco muchos cristianos que dicen, no, yo ya a mis hijos no les voy a, ni una nalgadita, ni siquiera les voy a tocar. Bueno, hazle como tú quieras, pero la Biblia lo dice muy claro. La Biblia dice que nosotros debemos corregir a nuestros hijos, ¿cómo? ¿Con qué? Con vara. Ahora, no está hablando de una violencia intrafamiliar, ni los golpes que nos daban, por ejemplo, a mí me pegaban con vara, con cable, con lo que fuera. Pero sí está hablando de un varazo. Y Dios, muchas de las veces, nos va a dar también un azote, nos va a dar un varazo. Y a veces la iglesia nos tiene que dar ese azote y nos tiene que dar ese varazo. Pero ese varazo va a ser en amor y por amor. Ahora, fíjense lo que dice más adelante en el versículo 7. Dice así. Y aquí tenemos la tercera característica de una iglesia que sabe disciplinar. Fíjense, versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí nos dice, hermanos, debemos soportar la disciplina. Porque ya dije, ¿qué pasan con las personas normalmente cuando se les disciplina? No lo soportan, se van o andan hablando o se ponen de rebeldes en contra de la autoridad de la iglesia. No debe ser así, hermanos. Fíjense, dice, soporta la disciplina, resiste, se queda ahí en la iglesia. Yo me acuerdo mucho de un hermano, mucho me acuerdo de un hermano que ya en sus años mozos cometió un pecado grave, un pecado escandaloso, sexual, porque normalmente los pecados sexuales son los más escandalosos, aunque no son los únicos, ¿verdad? También hay quien defrauda, hay muchos pecados.
Pero bueno, este hermano cometió un pecado escandaloso y él decía, me platicaba a mí, pastor, yo le decía a mi iglesia, le decía a mi consistorio, disciplínenme por favor, disciplínenme. Y dice, yo no sé si porque era de una familia que era muy fuerte en la iglesia, nunca me disciplinaron, pero yo pedía que me disciplinaran. Y miren, hermanos, quien de veras está en el Señor cuando está mal, Él mismo pedirá y buscará la disciplina. Y dice aquí que la debemos soportar, pero con agrado. Miren, yo me acuerdo mucho. Mi mamá, bueno, perdón que yo mencione esto, ¿verdad? Pero pues no puedo mencionar de los demás, voy a mencionar de lo mío. Mi mamá era muy estricta, muy pegalona, como muchas mamás de antes. Y que por cierto no nos pasó nada, muchos dicen que traumados, pues todos estamos traumados, también las generaciones nuevas. Pero no nos pasó nada. Y mi mamá era muy pegalona y yo aguanté, siempre soporté su disciplina. Pero cuando llegó, tenían por ahí de los 13, 14 años, en plena adolescencia me quiso pegar, porque me acuerdo que yo tiré a mi hermana, le quité la silla a mi hermana, y mi hermana se cae, ¿no? Pero redondita cayó. Entonces mi mamá agarró una taza, porque mi mamá era de las que con lo que agarró una taza y me iba a dar. Y entonces yo me acuerdo que le agarré la mano y le dije, no, ya, a mí ya no me vas a pegar. Es la última vez que me tocas. Bueno, pues me corrió de la casa, ya sabrán, ¿no? Todo el drama. Ya después regresé y todo, y le pedí perdón. Pero, hermanos, hay gente que se pone así. Y aquí nos está diciendo, no, tenemos nosotros que soportar la disciplina con agrado, hermanos. Porque la disciplina que se ejerce en la iglesia, la disciplina que ejerce Dios no es para humillar. Ya vimos cuáles son las 3 situaciones para las cuales se hace la disciplina, ¿no? Y una de ellas es para hacer volver al ofensor. No para humillarlo, no para pasarlo al frente. No sé cuántos de ustedes vieron la película de La Letra Escarlata, ¿no? Que le ponían esa letra a esa mujer y la marcaban, ¿no? Así los cuaqueros, así usaban. Cuando venían aquí a la Nueva Inglaterra, los marcaban. O sea, esa era una marca, ¿no? Ahí está la pecadora, esa es la adúltera. Y eso era una marca, ¿no? No, hermanos, la disciplina que se ejerce en la iglesia no es para humillar. Por eso nosotros, dice aquí, la palabra lo dice, debemos soportar la disciplina. Y soportarla con agrado, decir, sí, me lo merezco, yo me la gané y aquí estoy, Señor, dando la cara. Eso es una parte importante. Ahora vamos a ver la cuarta cosa, la cuarta situación que tiene una iglesia que sabe disciplinar. Y está en el versículo 8. Voy a leer Hebreos 12, versículo 8. Fíjense cómo la misma palabra se va como concatenando, se va como explicando. Dice así, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Aquí dice, ¿verdad?, que todos los cristianos de alguna manera hemos sido participantes de la disciplina. A todos se nos ha disciplinado. Pero dice aquí, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermanos, la disciplina es una de las marcas de que somos hijos de Dios. Y ustedes saben, ¿no? Una vez me acuerdo que escuché a una persona que decía, pues yo me encargo de mis hijos. A mí me importan mis hijos. A mí no me importan los hijos del vecino. Ni me importan los hijos de la hermana que va a la iglesia. A mí me importan mis hijos. Y bueno, no debemos decir eso, ¿no? Porque pues sí podemos orar por los hijos también de la hermana. Pero lo que sí no podemos hacer es corregirlos, porque no son nuestros hijos. Yo no puedo corregir a quienes no son mis hijos, ¿o sí? No puedo. ¿A quién sí puedo corregir? A mis hijos. Y aquí dice una cosa bien tremenda, hermanos. Si nosotros nos dejamos corregir por Dios, aquí lo dice, somos sus hijos. Es una de las marcas de que somos hijos de Dios. Porque de lo contrario, nosotros mismos nos estamos haciendo bastardos. Y usted sabe lo que es un bastardo. Un bastardo es un hijo tenido fuera del matrimonio, con una prostituta, con un amante, con una mujer que no me interesa, con una aventura. Es un hijo que yo no amo, ni deseo, ni quiero. No le voy a dar mi nombre, es un bastardo. Nació fuera del matrimonio. Y si lo que le pase a él no me interesa, si hace que haga, si lo meten a la cárcel, que lo metan a la cárcel. Es su problema, es un bastardo, yo no lo quiero, no es mi hijo. Pero Dios no quiere eso para nosotros, porque somos sus hijos. Entonces Él nos va a tratar como a hijos, no como a qué. No como a bastardos. Y si yo amo a mis hijos, pues los voy a corregir. Los voy a disciplinar. Una iglesia que ama a su membresía,
la va a corregir, hermanos. Va a corregir a su iglesia. Si fueran de otro lugar, pues allá que hagan lo que quieran, a mí no me interesa. Pero los hermanos de la iglesia sí me interesan, yo los amo. Y también Dios es lo que dice, ¿verdad? Fíjense cómo aquí en el versículo 9, vamos al versículo 9 ahora, 12:9. Aquí vamos a ver otra característica, la quinta característica. Fíjese. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no, obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjense, aquí está diciendo algo bien tremendo. Yo les dije ahorita que mi mamá me pegaba, ¿no? Que fui de esa generación de papás pegalones. Bueno, yo nada más tuve mi mamá pegalona. Pero ahora, por ejemplo, yo la recuerdo con mucho cariño y recuerdo las pelas que me dio, recuerdo las sobas que me dio. Y yo digo, gracias a esas pelas, a esas sobas que me dio, soy un hombre de bien. Y la recuerdo. Y la recuerdo con cariño, y así cuando mi mamá ya no vive y cuando yo recuerdo a veces lloro y digo, gracias madre por todo lo que hiciste por mí. Y dice aquí, si a nuestros padres los veneramos. Porque miren, déjenme decirles, está comprobadísimo que un hijo va a recordar más a un padre que fue disciplinado, no violento, disciplinado, a uno que fue barco. Esto pasa hasta con los maestros. Ahorita me estaba acordando, por ejemplo, en la secundaria tuve un maestro de civismo. Era el maestro Pacheco. No es que fumara nada, pero así se apellidaba Pacheco. Pero era un hombre muy barco, pero barco. Miren, se volteaba, el maestro era como unos 60 años, ya era un hombre de edad. Se volteaba a escribir aquí en el pizarrón y le aventábamos plumas, le aventábamos el mismo borrador. Y nada más volteaba y, ya te vi, Contreras, ya te vi, Rosa. Era un barco, pero barco con ganas. Y así lo recuerdo, yo no aprendí nada, lo recuerdo como eso, como un maestro barco. Pero tú te acuerdas de esos maestros que fueron disciplinados, de esos maestros que te hacían ver la vida imposible. Y son de los que te acuerdas. En el seminario nosotros teníamos un maestro, el hermano Salatiel Palomino. Tremendo maestro, tremendo. Era un hombre, fíjense. Nos dejó leer no sé si alguien conozca el libro de la Teología Sistemática de Berkov. Es un libro por acá, sí, más o menos, un ladrillote. Y es, hermanos, de los que era una lectura nada más, y él decía, ese libro lo tienes que resumir en 2 cuartillas. Imagínense, un libro de esa envergadura, de esa magnitud en 2 cuartillas. Y hermano, es que no se puede. ¿Sí se puede? Así yo me voy a dar cuenta si lo leyeron o no. En 2 cuartillas, un libro de 800 páginas. Y era bien, y esa era una lectura, y siempre nos traía así. Pero ahora yo lo venero como uno de mis mejores maestros, como alguien que me enseñó a ser responsable. Así dice, así veneramos a nuestros padres, porque sea lo que sea, nos enseñaron y nos guiaron. Y aquí dice, a ver, aquí está diciendo, si nuestros padres nos corrigieron y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios sabe más que nuestros padres. Nuestros padres de alguna manera se equivocaron, algunos. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no aceptar la disciplina de Dios? Ahora, espérenme, porque voy a decir algo aquí. A veces Dios disciplina de manera directa, porque a veces en la iglesia ni se enteran. A veces sí se enteran de los pecados que cometemos y nos disciplinan, porque a veces los cometemos en la iglesia, dentro del seno de la iglesia. Pero a veces no, y a veces la disciplina viene de parte de Dios directa. Ya vimos, Dios sí castiga, hermanos. Y Dios te puede dar un varazo. Sí lo puede hacer. Ahora, Dios nos tiene mucha paciencia, eso sí, porque una y otra vez, y nos repiten en los sermones, y nos repite, y nos tiene mucha paciencia el Señor, nos tiene paciencia, pero llega un momento, hermanos, en que no es que le agotemos la paciencia a Dios, sino que ya es necesario por nuestra propia vida que nos dé un varazo, porque si no, vamos a seguir adelante y nos va a pasar algo peor. Ahora, nos disciplina de manera directa a veces. Pero también la disciplina de Dios viene a través de su iglesia, porque para eso Él estableció la iglesia. Entonces, hermanos, si nosotros aceptamos la disciplina de nuestros padres, ¿por qué no aceptar la disciplina de Dios? ¿Por qué no aceptar la disciplina de la iglesia? Ahora, déjenme decirles algo. Hay iglesias que son iglesias barco, como esos maestros, como esas papás, a veces barcos también, ¿no? Que no pasa nada.
y nadie dice nada. Y se robaron dinero, o fornicaron, o pasó esto y aquello. Miren, déjenme decirles, si algo he aprendido yo, como pastor durante este tiempo, es a no ser un pastor barco. ¿Por qué? Porque en primera no es porque me van a recordar, no van a recordar, sino porque Dios me estaba a pedir cuentas. Y si yo he pedido a veces para gente muy cercana a mí que se le discipline, miren, fíjense, les voy a contar algo. Cuando se casó mi cuñada, mi cuñada, la hermana de mi esposa, en la iglesia donde pues yo era pastor, ella ahí se congregaba, no sé si lo estará escuchando ella o no, pero la que sí lo está escuchando pues es mi esposa, ¿verdad? Y entonces llegó tarde. Y yo les dije de antemano, le dije, mira, yo soy el pastor de la iglesia, tú eres mi familiar, no me hagas quedar mal. Si llegas tarde yo no te voy a poder casar porque tenemos un reglamento aquí en la iglesia. Entonces no me hagas quedar mal porque eres mi pariente. Y pues llegó tarde, ¿verdad? Y yo estaba bien enojado. Y entonces yo sí le dije a los ancianos hermanos, yo ya no la caso. Sea quien sea, ya estaban mis cuñados, yo no la caso, ya no la caso. Y entonces ellos me dijeron, los ancianos me dijeron, porque sí la querían mucho, porque pues ella era tesorera en la iglesia y todo. No, pastor, que mire, que bueno, pero la responsabilidad pues sobre de ustedes. Ustedes como consistorios son los que están diciendo, yo como pastor, yo no la casaba. Porque yo creo que debemos de ser firmes y tener una disciplina y no ser barcos, hermanos. Así lo veo yo. Ahora, bueno, vamos a ver, hermanos, es la sexta característica y vamos al versículo 10 de una iglesia que sabe disciplinar. Versículo 10. Dice así, Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días, se está refiriendo aquí a los padres. Acuérdense que ya vimos que nuestros padres nos disciplinaban. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cómo nos disciplinaban? Unos se excedieron, porque así aprendieron, ¿no? Y antes nosotros, acuérdense, somos de la generación de que el papá le decía al maestro, y si se porta mal, denle unos reglazos, denle sus cocos. Y digo, hermano, no nos pasó nada, la verdad. Ahora vemos la generación de cristal, que es de todo. ¿Por qué? Porque no se ejerce ninguna disciplina sobre ellos. Pobrecitos. Es que pues a nosotros nos golpearon mucho. Bueno, sí, nuestros padres nos educaron como pudieron. Aquí dice, pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía. Otros muy barquitos, otros no hicieron nada. A lo mejor unos hasta tomaron cursos. Bueno, como pudieron nos disciplinaron. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero está hablando de Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina a Dios? Para lo que es provechoso. A ver, un chamaco que, pues no sé, es bien desobediente, chiquito y es bien desobediente y se te suelta en la calle, ¿qué le va a pasar si no lo corriges? Pues algún día se te va a soltar y lo van a atropellar. Entonces, para su provecho, para que no lo atropellen, para que tenga cuidado, pues le doy su nalgada y le digo, hijo, esto no se hace, y órale, su nalgada. ¿Pero qué dicen los padres de ahora? Ay, no, pobrecito, lo vas a traumar. Si amas a tus hijos, si amas a tu congregación, las vas a corregir, los vas a disciplinar. Ahora dice aquí, para lo provechoso y para que seamos participantes de su santidad. Porque si te corriges, acuérdense, ¿cuál es uno de los fines de la disciplina? Hacer volver ¿a quién? Obviamente. Entonces, si nunca le digo, pues va a seguir en su error. Entonces, si Dios nos disciplina, es para el provecho de nosotros, para que participemos de su santidad, para ser mejores. Por eso nos disciplina el Señor. Y por eso como iglesia nos debemos de atrever a disciplinar. Ahora está muy difícil, hermanos, Está muy difícil ahora. Les voy a decir por qué. Porque ahora, como existen los derechos humanos, hay iglesias donde hermanos que los han disciplinado han ido con derechos humanos. Y derechos humanos sí te anda cerrando una iglesia, Por eso esto tenemos que tomarlo como un código entre nosotros, como iglesia, ¿no? Y eso de los derechos humanos que yo siempre he dicho, ¿verdad? Los derechos humanos son para los humanos derechos. Hay otros que yo siento que no tienen derechos, ¿verdad?
Pero bueno, nosotros como iglesia, a pesar de eso, a pesar de esas situaciones, tenemos que disciplinar. Porque si no, será una iglesia anárquica, será todo un show, todo un desgarriate, voy a usar esa palabra, perdón. Pero miren, voy al versículo 11, al final, con eso ya voy concluyendo, voy al final ya al versículo 11. Fíjense lo que dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo discipline. A nadie. Yo me acuerdo mucho de una bisabuelita que tuve. Mi bisabuelita Gumercinda, que era del pueblo ya de Iztacalco, tenía vacas, y ustedes saben de esas, pues de viejitas así de un pueblito, ¿verdad? Tremenda la mujer. Yo me acuerdo, guisaba una cosa tan sabrosísima, pero así como guisaba, pegaba. Y tenía una, en su casa tenía estos, ¿cómo se llaman estas árboles son manzanas, pero como muy ácidas, ¿cómo se llaman estos? Ándele, de membrillos. Tenía con una vara de esas agarraba, la pelaba la varita. Ay, donde te agarrara, aquí en la pantorrilla, con uno solo, hasta berreabas del dolor. Ándele, chamaco indino, venga para acá. Quién sabe qué significa eso de indino, pero me daba Y yo nomás, así ya la andaba con cuidado y nomás la veía. Y cuando ya había hecho algo, no, abuelita, por favor, no me vais a pegar, por favor, no, abuelita. Y corría y me metía entre con mi mamá. Mi mamá decía, ándele, que le dé su barazo. Y a nadie nos gusta que nos discipline, ¿verdad? A nadie. Aquí lo dice muy claro. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, que a los que en ella se han ejercitado. Miren, díganme aquí ustedes, los que están viendo, ¿a cuántos les dieron una pela de aquellas? Pero de esas buenas. No una nalgadita. Una, pero guamisa de esas que hasta... Y miren, yo me acuerdo que me pegaban, y entonces pues ya el típico, no estabas llore, y hasta te ibas a acostar, ¿no? Ya así llorando, te ibas a acostar. Te quedabas bien dormido, luego ya como que cuando volvías en sí, hasta sentías como algo, como una acción, no, la verdad, como una liberación, sentías como algo, como en paz. Hermanos, la verdad, nos hace falta la disciplina. Conste, no estoy hablando de la violencia, no estoy hablando de... nuestros padres nos corregían así, pero sí nos hace falta, hermanos, la corrección. A nadie le gusta, pero después de un tiempo, la disciplina, la corrección, va produciendo fruto, como dice aquí, apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. No sé cuántas veces te ha disciplinado Dios. A mí sí me ha disciplinado. En cosas que te duelen a veces. Y a veces no, porque cometas pecados groseros. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien. Y nos vamos ejercitando en esa disciplina. Es decir, ¿qué te produce el ejercicio? No es que, fíjate, quiero decir algo aquí, dejarlo bien claro, no es que te curtas. Ustedes saben eso, ¿no? A un niño cuando ya se curte, o por más, aunque le pegues, ese chamaco ya está curtido. No le hace nada a los golpes y va a seguir siendo desobediente, ya se curtió. No estamos hablando de ejercitarse de esa manera, o de curtirse de esa manera. ¿Para qué sirve el ejercicio? Te va haciendo diestro en las cosas. Entonces, la disciplina, hermanos, tiene esa función de ejercitarnos, de producir fruto apacible. No permitamos, hermanos, que el nombre del Señor sea blasfemado. Me acuerdo mucho, y con esto termino, acá en el otro pueblo, en San Pablo, Totepec. No fui pastor, ahí fui obrero en la congregación que está allá, y es una congregación que es del presbiterio al cual yo pertenezco. Y ahí pasó algo hace años, no sé si ustedes se enteraron, pero hubo 2 diáconos que se intercambiaron pareja. Así. Y todo el pueblo decía, no hombre, mira, ya en esa iglesia se intercambian las mujeres. Y así agarra parejo a la gente. ¿Y a quién blasfemaron? ¿El nombre de quién? Y yo me acuerdo que una ocasión estaba escuchando a una persona, estaba yo ahí en el mercado, y estaba escuchando a una persona, porque ustedes saben, estamos en un pueblo, ¿verdad? En pueblos así es. Y entonces esa persona estaba diciendo, no, pero es que sí, en la iglesia de allá arriba, los evangélicos, Y yo me acerqué y le dije, mire, es que yo quiero con todo respeto decirles que a esas personas, que sí es cierto, sí pasó eso,
pero quiero decirles que nosotros como iglesia los disciplinamos. Y quizá no sepan, pero nosotros los excomulgamos. ¿Qué quiere decir eso? Los sacamos de la comunión de la iglesia. Para nosotros ya no son iglesia. Para que supieran que algo habíamos hecho, que se había hecho algo, que habíamos trabajado en algo, que los habíamos disciplinado, que no nada más así porque sí. Yo sé que, hermanos, como aquí en el pasaje, en varias ocasiones dice, la disciplina la hemos experimentado todos los hijos de Dios y la vamos a seguir experimentando. Y gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando y no solo en una iglesia, en una casa, en una empresa, cuando empieza a haber leyes, cuando se empiezan a cumplir esas leyes, se empieza a ver esa disciplina? ¿Qué empieza a haber? Pues un orden, un crecimiento, fruto. Miren, hermanos, y no quiero criticar, pero hay iglesias que no tienen nada de disciplina, nada. Comienzan el culto a la hora que les pega la gana, hacen lo que... No, hermanos, hay una disciplina para todo. Por eso, hablando de estos temas, y ya con esto acabo, de estos temas, este último de los temas de la iglesia, una iglesia, hermanos, que se jacta de ser cristocéntrica, que se jacta de ser una iglesia de Cristo, va a ser una iglesia que sabe disciplinar y que se deja disciplinar. Ojalá que así sea, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos disciplinas, porque ciertamente tú nos acabas de enseñar el día de hoy que sí castigas, porque el que ama reprende, porque el que ama no deja que sigamos siendo iguales. Gracias, Señor, por la disciplina que muchas veces nos has infringido, y también gracias por las iglesias que pues han sido firmes en su disciplina y que siguen siéndolo, para que puedan crecer, Señor, en ese orden, porque tú eres un Dios de orden. Ayúdanos pues en el nombre de Jesucristo como Congregación Renuevo, y también a las iglesias de los hermanos que están escuchando esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gracias a Dios, hermanos. Sintámonos agradecidos porque el Señor nos ama, nos corrige, pero sobre todo también nos muestra el camino que debemos seguir, nos enseña a través de nuestro pastor lo que nos es provechoso. Hermanos, en respuesta a la palabra que el Señor nos ha dado en este hermoso día, vamos a entonar el himno número 388, Gozo da servir a Cristo.